EMDR es una terapia estructurada y respaldada científicamente que facilita a las personas procesar y superar experiencias traumáticas y emociones difíciles. Esta técnica fue reconocida en 2013 por la Organización Mundial de la Salud como un tratamiento eficaz para el trastorno de estrés postraumático. Para descubrir cómo funciona y saber cómo está transformando la vida de muchas personas, nos acompaña desde Ourense Anabel González, psiquiatra especializada en este tipo de tratamiento. Anabel, bienvenida, muchísimas gracias. Encantada de estar por aquí contigo. Muchas gracias. Anabel también es autora de numerosos libros que nos ayudan a fortalecer nuestra salud mental y a comprender nuestras emociones. Anabel, vamos a empezar por el EMDR. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y en qué se diferencia de otras formas de terapia? Es un tipo de terapia orientada al trauma. Hay un grupo de terapias, no es solamente EMDR, que trabajan sobre las memorias traumáticas, es decir, experiencias que nuestro sistema nervioso no ha conseguido procesar y no ha conseguido asimilar. Y por extensión también en recuerdos que no podríamos calificar como traumáticos, pero que son experiencias que se nos han quedado pues, atascadas y que siguen influyendo, aunque no estemos pensando en ellas, en cómo nos sentimos ahora. Pues, por ejemplo, si tuvimos una mala experiencia con una amiga en una situación difícil, pues a lo mejor la capacidad que tenemos de hacer nuevas amistades se ve influida negativamente. Si nosotros trabajamos sobre esa experiencia, lo que nos pasa ahora pues empieza como a desconectarse de esa experiencia negativa pasada y podemos pues, ser más libres de funcionar como nos parezca en cada momento. Anabel, ¿podrías explicarnos exactamente qué consiste una terapia de este tipo de terapias? Bueno, pues en concreto en MDR, la forma que tiene, bueno, lo más complicado quiero decir que no es solamente cómo trabajamos los recuerdos, sino identificar cuáles son los recuerdos importantes, porque a veces es muy evidente para la persona y otras veces no tanto. Pero una vez que localizamos, por ejemplo, pues esa memoria que estaba poniendo el ejemplo, lo que vamos a hacer es desbloquear el recuerdo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero, extraemos una serie de elementos, la persona va a pensar pues, en la imagen peor, en qué le hace sentir sobre sí misma, qué emociones le genera todavía ahora. Y una vez que tenemos esos elementos, vamos a hacer movimientos oculares, que es una de las cosas que le da el nombre a este tipo de terapia, o otros tipos de estimulación de un lado y otro del cerebro que van haciendo que la persona vaya, por un lado, conectando ese recuerdo con otras experiencias y integrándolo, y por otro lado, bajando el nivel de malestar. Llega un momento que puedes mirar el recuerdo y ya no lo ves tan marcado y además ya no te afecta, no notas ninguna sensación, ninguna emoción, aunque hubiese sido algo pues, que te hiciera sentir realmente mal. ¿Podrías, Anabel, explicarnos un poquito más sobre lo de los movimientos oculares? Me cuesta entender cómo trabajáis esa parte. Bueno, la persona tiene que estar moviendo los ojos de un lado al otro, de una forma continuada, en determinadas tandas de movimientos, y durante el tiempo que está siguiendo los movimientos no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente al parar, la persona va viendo qué es lo que tiene en ese momento en la cabeza, qué es lo que están notando en ese momento, y se vuelve a hacer como otra tanda de movimientos. Generalmente es el terapeuta el que va guiando el ritmo y la cantidad de movimientos, y se va haciendo esto a lo largo del proceso y lo que va haciendo el terapeuta es observar qué es lo que a la persona le va viniendo y si efectivamente el recuerdo se va desbloqueando o si por el contrario la persona en algún momento se atasca y entonces el terapeuta tiene que ayudar con distintos tipos de intervenciones. De vez en cuando se vuelve al recuerdo a ver cómo está evolucionando el recuerdo. Si quieres, podemos poner un ejemplo como con otro tipo de terapia que trabaja con trauma, como por ejemplo la terapia de exposición, que también trabaja sobre recuerdos traumáticos cuando está orientada al trauma, lo que hace es intentar que la persona esté con su atención puesta en el recuerdo y en las emociones relacionadas con el recuerdo la mayor cantidad de tiempo posible, para conseguir que se produzca un proceso de habituación, de que de tanto estar aquí, en vez de evitarlo, estés aquí todo el tiempo y entonces baja el malestar. En MDR lo que hacemos es, vamos al recuerdo, pero la persona va como conectando con otras cosas. Entonces está muy poquito tiempo en contacto con la experiencia y va como dejando que su cerebro vaya para donde quiera ir y de vez en cuando volvemos aquí. Entonces pasamos la sesión casi todo el tiempo en asociaciones y de vez en cuando conectando con la experiencia. Las dos trabajan con el recuerdo, pero son mecanismos de acción diferentes. En tu experiencia como terapeuta de MDR, Anabel, ¿qué son los traumas más comunes? ¿Qué es lo que más ves? ¿Qué tipo de traumas ves en tu consulta y que son más efectivos con este tratamiento?
Bueno, vemos todo tipo de traumas y también, como decía, experiencias pues, estresantes o complejas que hemos vivido, que llamarlas traumas sería usar una palabra yo creo que muy grande, pero que también nuestro cerebro puede no asimilarlas o bien por el significado que tienen para nosotros o bien pues ocurrieron en un momento especialmente sensible, pues en la infancia, en un momento difícil. Yo creo que más que decir qué experiencias he visto, que yo creo que he visto de todo, creo que podría decir que es lo peor, ¿no? Quizás lo que más nos puede afectar a los seres humanos son las experiencias que contienen un elemento de traición, porque esto significa que el daño viene de aquellos en los que tú creías que podías confiar. Una persona que no conocemos no nos puede traicionar, o alguien que no es nuestro amigo no nos puede traicionar, solo nos pueden traicionar los nuestros. Entonces, los seres humanos, que somos animales sociales y que estamos como preparados para funcionar en grupos de apoyo mutuo, cuando el daño viene de dentro, de ese círculo de confianza, es cuando nos rompe de una forma mucho más potente. Y esto yo creo que son las cosas más difíciles, ¿no? Y donde normalmente se suele hacer un nudo importante. Anabel, en este caso, ¿cómo trabajáis para desbloquear ese trauma, para superarlo y cuántas sesiones se necesitan para ver una mejora? Pues un recuerdo, si fuese un recuerdo solo, nosotros a veces en una sesión el recuerdo puede quedar sin ninguna perturbación y a veces hacen falta, pues hay recuerdos que son más potentes y pueden necesitar pues, 2, 3, a veces incluso 6 sesiones, pero un recuerdo en sí no lleva demasiado tiempo, aunque ya hemos estado toda la vida con él, el recuerdo cuando se desbloquea pues, suele ser rápido. La cuestión es que muchas veces hay muchas cosas que trabajar. Hay personas que no es que tengan un recuerdo traumático, es que tienen una vida altamente traumática. Entonces la cantidad de recuerdos que hay que trabajar es más alta. Y luego hay personas que, por ejemplo, el conectar emocionalmente les cuesta mucho, que quieren pero no quieren y entonces entras con el freno de mano puesto y esto es lo que hace a veces que lleve pues mucho más tiempo y son casos más complejos de trabajar. Me imagino, Anabel, que cuando estás tratando de desbloquear ese recuerdo, aflorarán emociones muy fuertes y sentimientos muy fuertes. ¿Cómo se maneja eso con el paciente? Bueno, yo creo que lo importante es que el paciente entienda que no estamos entrando en el dolor, que estamos dejando salir del dolor y además lo estamos dejando salir para que se vaya y no vuelva. Em, es muy importante que entendamos lo que estamos haciendo, porque a veces si no, claro, a nadie le gusta sentir emociones difíciles y emociones dolorosas. Ahora, si sabemos que lo que estamos haciendo es como limpiar una herida y que eso va a permitir que eso que a lo mejor me lleva afectando toda la vida me deje de afectar y me deje de influir ahora, bueno, pues vamos con otra motivación. Yo creo que esto es quizás la parte más importante a preparar con el paciente. En 2003, la Organización Mundial de la Salud efectivamente dijo que era uno de las terapias más efectivas para el trastorno de estrés postraumático. Este tipo de estrés postraumático suelen sufrirlo gente que ha estado, por ejemplo, en guerras, que ha sufrido situaciones muy extremas. ¿Podrías contarnos si has tenido algún paciente en este campo que ha estado relacionado con eso, con una situación de violencia muy extrema? ¿Y cómo se trabaja con una persona así? Bueno, lo que más vemos son las guerras que ocurren dentro de las familias, que estas dentro de las paredes de las casas parece que no pasan, ¿no? Pero el abuso sexual intrafamiliar es desgraciadamente muy frecuente, el maltrato, las distintas situaciones relacionadas con abuso, con negligencia. Hay muchísimas situaciones que pueden producir estrés postraumático y otras, pues como accidentes o catástrofes, agresiones. El estrés postraumático no es un fenómeno raro que solamente le ocurra a los veteranos de guerra. Es algo que ocurre en la sociedad y si entendemos también los puntos de traición como circunstancias potencialmente traumatizantes, los seres humanos nos ayudamos mucho y también nos traicionamos mucho, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos casos. Realmente el estrés postraumático ocurre de forma asociada a muchísimas patologías. Por ejemplo, una persona puede tener una adicción, pero esa adicción vemos que empieza a raíz de una experiencia determinada y el alcohol o la sustancia que la persona esté consumiendo funciona como una especie de intento de anestesia que no puedes manejar las emociones complicadas que se ponen en marcha ahí. Así que lo vamos a ver asociado a muchísimas patologías. Anabel, una persona que vaya a una terapia de MDR tiene que prepararse de alguna manera y la puede combinar con otro tipo de terapias.
Sí, bueno, con MDR se puede hacer un abordaje terapéutico completo. Yo trabajo desde ese modelo y es básicamente lo que hago con mis pacientes, porque siempre hay un componente de experiencias vividas que están influyendo en lo que la persona le está pasando, pero es perfectamente combinable con otros modelos. ¿Qué necesita preparar la persona? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente esto, estar por la labor de explorar su historia, sentir curiosidad por entenderse, que a veces las personas vienen con un problema, pero no quieren entrar a entender de dónde viene, a entender por qué les pasa, y si no sentimos curiosidad, vamos a estar en la terapia a la defensiva. Y esto es una pena porque es un desperdicio de tiempo. Claro que el terapeuta está preparado para ayudar al paciente cuando tiene estas dificultades a- a adoptar una perspectiva más útil. Pero en la medida en que podamos ir abiertos un poquito a explorar, mm, para cualquier tipo de psicoterapia pienso que es la mejor posición. Este tipo de terapia no es tan conocida y a veces crea curiosidad, incluso escepticismo, ¿no?, en algunas personas. ¿Te gustaría, Anabel, romper algún mito de alguna creencia falsa que se tiene sobre este tipo de terapia? Bueno, como lo de los ojos es un poco extraño, aunque hay muchísimos estudios en los que se han visto muchas de las cosas que puedan entrar en juego ahí, todavía se está investigando, pero bueno, yo creo que una de las cosas es que los movimientos oculares han demostrado ya en algunos metaanálisis, que son estudios que reúnen muchos estudios, que son un ingrediente activo, que incluyen algo en el proceso terapéutico, pero que la terapia MDR no es solamente mover los ojos y no es solamente hacer tapping. Yo veo, por ejemplo, a veces en redes sociales a gente que recomienda hacer esto, que parece una tontería, pero que es una estimulación de un lado y del otro, que puede activar este conjunto de asociaciones y que puede ser contraproducente en algunos pacientes. Lo recomiendan hasta para los niños. ¿No? Me parece una absoluta locura, ¿no? Y después yo creo que otro mito es que con MDR vas a sufrir muchísimo y el objetivo de cualquier psicoterapia es dejar de sufrir y precisamente se hace para esto, para que cosas que nos llevan haciendo sufrir un montón de tiempo puedan dejar de afectarnos y puedan dejar de hacernos daño. Bueno, yo creo que es una alternativa terapéutica, tampoco es ninguna panacea, es un tratamiento y como tal, bueno, pues hay gente que le encaja mejor y gente que pues, no le va tanto esa forma de trabajo. Por suerte tenemos muchas opciones en el campo de la psicoterapia, pero bueno, yo creo que esto es una opción interesante y que como trabaja de una manera diferente a otro tipo de terapias, pues también puede dar una alternativa a pacientes que a lo mejor desde otro tipo de orientaciones pues no han conseguido avances. Una pregunta que me surge, Anabel, es si es igual de efectiva si trata traumas recientes o traumas antiguos. Y a raíz de esa pregunta me surge otra, que hay gente que cree que, bueno, que lo que pasó en el pasado se queda ahí y que hay que seguir. ¿Qué pasa cuando tenemos a lo mejor un trauma pasado y no le plantamos cara y no nos enfrentamos a él? Bueno, a veces sirve para, da igual cuándo haya ocurrido la historia, no influye en absoluto. Y lo del pasado es que a veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos, bueno, esto no importa. Te lo repites tantas veces que te lo acabas creyendo. Pero el problema del pasado, si se quedase allí, no sería ninguno. El problema es que muchas veces el pasado es presente. Y a mí todavía, ahora, esto me interfiere a algún nivel. Entonces, si sigue siendo presente, tenemos que convertirlo en pasado de verdad. El pasado de verdad es algo que por mucho que piense en ello, no me afecta, ya no me produce ninguna sensación. Pero si yo tengo que estar haciendo así, es que esto está demasiado presente, por mucho que haya ocurrido hace 20 años. Y si yo necesito no pensar en ello para no pasarlo mal, es que todavía está activo. Ese es el problema, cuando el pasado es presente y cómo conseguimos que se convierta en pasado, pasado, punto. ¿Podrías decirnos a qué señales de alerta hay que estar atentos para que si pasa eso nos demos cuenta de que hay algo de nuestro pasado que está interfiriendo con nuestra salud mental del día de hoy? Bueno, yo creo que cualquier cosa que nos esté pasando ahora y que no le encontremos explicación, conviene hacernos la pregunta, que quizás no es por esto, pero hacernos la pregunta de, vale, ¿y esto que me está pasando ahora? ¿Cuándo empezó a pasar? Y en el momento en el que empezó a pasar, ¿qué estaba pasando en mi vida? O la sensación que yo tengo ahora con la gente en esta situación, ¿me suena de algo? ¿Formó parte de alguna situación que yo ya he vivido?
que si buscamos la raíz de las cosas que nos pasan ahora, no nos encontramos con cosas que todavía están ahí como sin deshacer. Esto sería una de las cuestiones, ¿no? O estas situaciones que se nos repiten, ¿no? En las relaciones siempre me pasa esto y yo no quiero que me pase. ¿Por qué vuelvo ahí? ¿No? O me siento así y me parece una reacción desproporcionada. Hay reacciones que son desproporcionadas porque no depende solo de lo que está pasando ahora, sino que hay una parte importante que es acumulativa. Como me ha pasado esto tantas veces, ahora me siento mal por aquello, por aquello, por aquello, aunque estoy pensando en esto. Pero se me juntan, por ejemplo, me da miedo esto porque me vienen todos los miedos acumulados que yo tengo. Si solo fuera esto, igual sería más proporcionado y más adecuado. Anabel, ¿cómo ves el futuro de la terapia EMDR y qué estudios y avances ha habido en los últimos años? Bueno, yo creo que estamos viendo cómo, dado que el aprendizaje está en todas las patologías, las cosas que nos van ocurriendo nos influyen para todo. Lo que estamos viendo es cada vez más estudios de aplicaciones en patologías muy distintas. Pues tenemos en cuadros psicóticos, en trastorno bipolar, en depresión, en adicciones. Empieza a haber cada vez más aplicaciones clínicas más allá de lo que es el estrés postraumático propiamente dicho. Yo creo que es una terapia pues, en expansión. También se está analizando mucho el papel de los movimientos oculares. Ha habido, por ejemplo, estudios en modelos animales, viendo un poco algunas cosas del efecto y se está intentando como entender qué parte del tema de los movimientos oculares es lo que puede influir, ¿no? Si es el hecho, por ejemplo, de estar atendiendo a un estímulo mientras estás pensando en otra cosa o hay algo del movimiento en sí que es lo que produce el efecto. Entonces, bueno, yo creo que nos abre una puerta al cerebro interesante porque nos ayuda a explorar otras cosas y nos da una vía terapéutica cada vez para más problemáticas. Por supuesto, tiene sus límites, ¿no? Hay determinados problemas psicológicos que requieren pues, un abordaje farmacológico, que requieren medidas sociales, que requieren otro tipo de trabajo. Pero bueno, yo creo que es una aportación que para muchos pacientes puede ser útil y yo creo que es una herramienta interesante para los terapeutas. A nivel personal, Anabel, con tu experiencia como psiquiatra, ¿qué te atrajo de la terapia EMDR? ¿Por qué te interesaste en trabajar, abordar la terapia desde esa perspectiva? Yo llevaba años formándome en psicoterapia en distintos modelos, en terapia grupal, en terapia sistémica, en otro tipo de formas de trabajo. Y la verdad que cuando llegué a esta y empecé a probarla, a mí lo que me hizo fue entender lo que les pasaba a los pacientes desde un punto de vista completamente diferente. Era como entrar por otra puerta en las historias y me dio muchísima curiosidad. Y yo, para mí la curiosidad es una patología que espero que no se me ocurre nunca. Y bueno, me fui metiendo cada vez más y se convirtió en mi modelo de trabajo. Yo creo que sobre todo es eso, no andamos sobrados de herramientas que ayuden a aliviar el sufrimiento de los pacientes. Nos falta mucho para poderlo resolver todo en la medida de las posibilidades del terapeuta. Y para mí fue una herramienta muy potente y que veía el efecto en pacientes que había intentado entrar por otro sitio y había sido complicado. Y desde ahí, bueno, pues me he seguido especializando siempre dentro de este marco de comprender los casos. Anabel, me imagino que la formación es clave, ¿no? O sea, que alguien que esté buscando este tipo de terapia tiene que asegurarse que el terapeuta está muy bien formado en este tipo de terapia. Sí, porque como se está popularizando, está habiendo formaciones de todo tipo. Yo les recomiendo a la gente, si son terapeutas, que se formen siempre con formaciones que estén acreditadas por EMDR Europa, que exige unos criterios de calidad en los entrenadores, en los cursos, que haya unas prácticas supervisadas, porque es bastante, aparentemente sencillo, pero no es nada sencillo. Hay un montón de matices que tenemos que aprender, ¿no? Y yo como presidenta de la asociación MDR cuidamos mucho de la calidad de las formaciones. Entonces, alguien que se haya acreditado como clínico por MDR Europa va a tener una formación sólida y más profunda y para los pacientes buscar este tipo de acreditación en los terapeutas creo que también es fundamental para que tengas garantías de que lo que la persona te está diciendo que es MDR se ajusta realmente a los estándares, ¿no? Porque alguien puede decir que está haciendo MDR y a lo mejor incluso estar haciendo algo que no se parece mucho a lo que está estudiado en la investigación.
Ya para finalizar, Anabel, ¿qué le dirías a las personas que están considerando iniciar una terapia de EMDR, pero aún tienen dudas o temores acerca de este tipo de terapia? Yo creo que pueden ser unas primeras consultas en las que el terapeuta pueda ver cuál es su problema, dónde se aplicaría, cómo se trabajaría y después decidir, ¿no? Ir a una consulta o dos consultas con un profesional tampoco te obliga a casarte con él ni a decidir después qué te interesa o qué no te interesa. Yo creo que donde uno mejor entiende para qué me puede servir es cuando lo podemos aplicar a su caso, porque MDR no trabaja igual en todos los pacientes. Yo tengo que trabajar con la persona y ver cuál es su historia, cuáles son sus dificultades, por dónde abordaríamos el caso, por dónde empezaríamos. Hay personas con las que no empezamos por el pasado, porque sabemos que el pasado es muy duro y que no están preparadas de entrada para empezar por ahí. Y no hay que hacerlo obligatoriamente. A veces empezamos por el presente o empezamos reforzando elementos positivos, no trabajando con las partes más dolorosas que necesitan coger un poquito de fuerza para poder llegar ahí. Entonces, que consulten a un profesional, que busquen siempre profesionales con esta acreditación de MDR Europa y que valoren con ese profesional cómo sería trabajar con el MDR en su caso particular. Y después que decidan. Ya, hay que estar convencidos y hay que también ver cómo se entiende uno con el profesional, que hay una parte personal en la terapia que es importantísima. Anabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te mandamos un gran abrazo hasta Ourense. Gracias por haber arrojado luz sobre este tema. Desde Vida Televisión siempre queremos hacer énfasis en que la información tiene que ser veraz, tiene que estar contrastada y por eso os traemos a los mejores expertos para hablar de estos temas. Anabel, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. y muchas gracias a vosotros por estar del otro lado. Gracias por seguirnos, quedaros con nosotros. Somos Vida Televisión.